Arrancamos la segunda temporada de Conversaciones con Cebrián y en esta ocasión los protagonistas van a ser diversos líderes iberoamericanos. Mauricio Macri, nacido en 1959, es empresario, ingeniero y político que llegó a la presidencia de la nación argentina entre 2015 y 2019. Antes fue jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires entre el 2007 y el 2015. El líder del entonces Frente Cambiemos logró algo que nunca antes nadie había conseguido sin ser peronista ni radical. Convenció a millones de argentinos de todo tipo de origen social, acabando así con una época oscura de 12 años representada por el kirchnerismo. Además de la política, su otra gran pasión es el fútbol. El porteño llegó a ser presidente de Boca Juniors entre 1995 y 2007, el club de su corazón y uno de los equipos más populares de todo el mundo. Antes de irrumpir en la política y de presidir Boca, Macri fue víctima de un secuestro que lo tuvo encerrado en un pozo durante 12 días en 1991. Tras su presidencia, el peronismo regresó a la Casa Rosada de la mano de Alberto Fernández y tras él, la actualidad, ya saben, pasa por Javier Milei. Pero para Macri los focos de la política aún no se han apagado. En marzo de 2024 asumió la presidencia del PRO, que batalla con el partido del actual presidente argentino por el control de la derecha política del país. No se lo pierdan. Qué gusto estar acá en España, en Madrid, la ciudad más potente de Europa en este momento, ¿no? No sé si la más potente, pero desde luego es la que más crece y además se está convirtiendo un poco en la capital de América Latina. Totalmente, totalmente. La capital financiera, en cierta medida, porque hay mucha inversión latinoamericana en España, que antes no existía, hay inversión argentina, inversión mexicana, mucha. La última corriente me parece que es la mexicana. La mexicana muy fuerte, y además en sectores Nosotros lo vimos un poco antes. Punteros. Yo tengo dos hijas, una estudiando acá, terminando en el IE, y la otra trabajando, que es productora de contenidos, directora de cine. Y directora de cine, ¿no? Y buena directora, porque... Sí, pero ella se tiene fe de hacer grandes películas. Ojalá, viste que siempre el sueño es que tus hijos te superen y yo ser el papá de Agustina. Ya al paso que vamos, y al paso que va Agustina, serás el papá de Agustina. Pero de momento eres un presidente de la República Argentina que no se ha retirado todavía, se ha retirado como presidente, pero que sigue activo en la política. Eres famoso por tu presidencia también de un equipo de fútbol muy importante, eres miembro de la FIFA. Muy importante. El más importante del mundo. No del mundo, pero de América Latina y uno de los más importantes del mundo. Y además, que es Boca Juniors. Y además de presidente fuiste regente de Buenos Aires, que también es una ciudad emblemática del mundo latino, ¿no? Jorge Luis Borges me comentó un día, hablando con él, que en su opinión América Latina era una Europa echada a navegar. Y mi pregunta primera que te haría hoy, precisamente hablando de Europa y de América Latina, es que ambos continentes están sufriendo ahora una situación, como todo el mundo, como el orden mundial en general, de perplejidad, diría yo, ante las decisiones que el nuevo presidente de los Estados Unidos ha tomado no solo respecto a los aranceles, etcétera, y la guerra comercial, sino sus anuncios de que quiere comprar Groenlandia y quiere controlar Panamá y quiere medio irse de la defensa europea o retirar parte de la OTAN. Irse, ¿no? Y creo haberte oído en alguna ocasión de que tú conoces a Donald Trump desde hace muchos años, que vuestras familias han tenido relaciones y que has jugado al golf con él o has jugado al tenis, no sé, a lo que jugasteis, y que le has conocido no solo en su etapa presidencial, sino
y aunque coincidió en parte contigo, ¿no?, con la etapa presidencial, mientras tú eras presidente de Argentina, por lo menos un año, un par de años, quería preguntarte por Trump y por lo que Trump está haciendo y cómo afecta eso a América Latina, a Europa y al orden mundial. Bueno, a Trump lo conocí cuando yo tenía 24 años. Mi padre, que era un risk taker, le dicen los americanos, se fue a New York aprovechando un momento en que el dólar estaba muy barato en la Argentina, compró terrenos para hacer edificios, empezó a hacerlos, hasta que tuvimos la mala suerte de que apareció alguien con una opción de compra por un pedazo de tierra tan grande, iba de la 59 a la 72 en el West, era la Pennsylvania Railway Station. Y vendió todo y puso toda la plata ahí, hablando de cientos de millones, en el 80, lo cual era mucha plata para un argentino, mucha plata en aquella época, cientos son como 1.000, 2.000 de ahora. Y hizo todo el trabajo del rezoning y apareció Donald Trump y se lo sacó al terreno. El banco no le dio la financiación a papá y lo empujó y le dijo, el único que puede hacer esto es Trump. O sea, Trump tenía agarrado al gerente del Chase Manhattan Bank. Y ahí lo conozco. Y en el closing, papá tiene que volver a la Argentina porque era el año 83 y volvía a la democracia y había mucho prejuicio entre los americanos y papá tenía varios socios americanos en distintas actividades. Entonces me dijo, yo me tengo que volver. En una época creo que todavía ni había fax. Así que vos te quedás, hablamos por teléfono. Pues yo qué sé, papá tenía 24 años. Vos manejás la relación con Donald Trump con todo el equipo que te dejo. Y ahí, un closing que duró varios meses, íbamos a jugar al golf. Le gané, se enojó mucho. La tarde de ese closing fue un infierno. El gerente general me agarró, que era el papá de Barsky, el que vive acá. Me dijo, ¿qué hiciste? No, jugamos al golf, ¿pero qué pasó? Y le gané, vos estás loco, tenés que dejarlo ganar a este tipo. El siguiente me dijo, revancha, me dice, cuando termine el tema, mañana te paso a buscar. Y llegué al mismo hoyo, el 16, 2 arriba, igual que el día anterior. Y vi la cara de Barsky, agarré, apunté, una a la calle. El 17, una al agua, y el 18 dice 3 putts, y él le dice al caddy, me gustó, he played customer golf, ¿no?, como le dicen ellos, a ir para atrás. Él sabía perfectamente, pues estaba contento, ¿no? Así que esa era la personalidad de él ya en ese momento. Y ahí, bueno, tuvimos una relación intensa esos 3 meses, y después lo vi un par de veces que yo iba a Nueva York, que él me seguía en mi carrera, me escribía, pero cuando llegué a la presidencia y él llegó, él, como era el único que conocía de su vida anterior, decretó que yo era su íntimo amigo, y la verdad que me trató como un íntimo amigo, y me apoyó desde Estados Unidos espectacularmente. También Obama me había apoyado, debo decirte. Pero esa personalidad de él, ¿no?, que es todo como un big game, ¿no?, que él está en You Are Fired, ¿no?, ese programa de televisión, está todo el día así. Él ataca y después te abraza. Pero la verdad que con nosotros se portó de maravilla. Vino al G20 en Buenos Aires. Fue el único comuniqué que firmó él en la presidencia. Todos los comuniqués los tiraba porque estaba el tema de climate change, ¿no?, el cambio climático, y él no estaba de acuerdo. Yo le dije, dale, firmámelo, así terminamos todo bien. Dice, for you, my friend, for you, y me lo firmó. Y lo sacó a Bolton, que era un tirabomba bárbaro, y lo firmó. Así que fue una relación, la verdad que muy agradecido, porque hizo todo lo posible por la Argentina, y la verdad que él lo sufrió, porque él quería que religiamos y seguir trabajando juntos. Tiempo después él tampoco religió. Y después hace poco fui a comer con él a Mar-a-Lago, que me causó mucha gracia porque la hamburguesa, cuando voy a empezar a comer, hago así y veo Trump arriba de la hamburguesa. También digo, Donald, I'm going to eat part of you, ¿no? Una cosa tiene el Trump acá, era ridículo. Y bueno, ahí me dijo, ¿cómo no vas a ir de candidato de vuelta? Yo ya le dije que no iba a ir de candidato, faltaban 2 años y pico. Estás loco, hay que ir, hay que volver. We'll make Argentina and US again, great again. Digo, no, yo tengo la familia, mi mujer, mi hija. Pero la verdad que fue un personaje que en ese momento, debo decirte, tenía las mismas ideas que ahora las expresa con más claridad. Con más brutalidad. Incluso. Con más brutalidad. Y las implementa como es él, ¿no? Primero tira todas las cosas que hay arriba de la mesa para después ver qué es lo que recoge, ¿no? No quiere ir porque él cree, sus libros del arte de negociar van en esa dirección, ¿no?
Y bueno, yo contaba esta mañana del seminario que cuando él llega a la visita oficial, fue genial la visita porque el embajador que yo tenía de lujo, se llamaba Oris de Roa, estaba todo excitado, porque había preparado con la Casa Blanca, la Secretaría de Estado, todo el temario y las exportaciones de limones y de carne y el complemento, la complementación de energía nuclear y toda cantidad de cosas que... La reunión, él se puso a contar el proyecto de Lincoln West, se llamaba así el proyecto, de que mi papá era un tipo hacedor, pero no podía hacer ese proyecto porque eso tenía que ser un americano. Se empezó a contar todo este cuento. Nunca hablamos del temario, pero lo mejor es que cuando entramos a la oficina, en el despacho de la Rosada, yo me había puesto un mapa de la Argentina. Porque cuando venía gente a ver, me decía, creo que voy a invertir en tal lugar, yo le mostraba el mapa, porque la Argentina es muy grande, muchas provincias de formas irregulares. Para explicar. Para explicar, para visualizar. Y cuando él ve Chile, me pregunta, what's this? ¿No? Entonces yo digo, Chile. Pero vos deberías anexar Chile. Yo nunca perdí plata con una propiedad con vista al océano. Me dice, ¿no? Entonces todo el mundo se empezó a reír y yo, a mí me reí, pero yo dije, esto siempre, algo, las cosas que él dice, algo de verdad tienen. Y cuando empezó con lo de Canadá y Groenlandia, yo dije, es el símil, ¿no? Y lo mismo pasó con el tema chino, que en esto igual, también la obsesión por China es la única coincidencia entre demócratas y republicanos, la única. Obama cuando vino, educadamente, me dijo, cuidado, presidente, los chinos no se puede confiar. Yo escuchaba, ¿no? Donald... mucho más violento en su forma de decirlo, pero lo mismo. Pero la realidad es que para nuestros países de nuestra región es mucho más complementaria la economía china que la economía americana. Los americanos son autosuficientes en prácticamente todo. Ellos todas las materias primas las tienen. En cambio, a los chinos les falta energía y fundamentalmente les falta alimentos. Y América Latina... Lo más poderoso que tiene es la producción, especialmente la Argentina y Brasil, la producción de alimentos. Entonces yo dije, lo que ustedes quieran, Argentina va a estar alineada, en Naciones Unidas, en todas las discusiones, en la OMC, pero nosotros tenemos que tener una relación con China y logré mantener un equilibrio. Tan de equilibrio fue que yo a Donald lo vi 2 veces y a Obama 2 veces. En cambio, a Xi Jinping, que estuvo todo mi periodo, lo vi 6 veces. Fue el presidente que más veces lo vio. Y la verdad, contra todo lo que se decía, las cosas que nos comprometimos, China las cumplió. Xi Jinping me cumplió todas las cosas que le pedí y yo le cumplí a él. Porque en este juego la palabra es todo, mi estimado, ¿no? Si vos tenés palabra, rápidamente te desenchufa, ¿no? Yo la verdad que he conservado relaciones en el mundo espectaculares, empezando por España, porque yo siempre fui por la vida diciendo... Porque eres fiable. Exactamente, es todo en la vida ser fiable, ¿no? Todo es en la vida ser fiable. Vos podés engañar mucha gente un poco de tiempo o poca gente mucho tiempo, pero mucha gente mucho tiempo... Imposible. Ahora, es interesante esto que cuentas porque efectivamente lo que estamos viendo ahora es que Trump ha elegido inicialmente, aunque últimamente parece que está tratando de aplacar las cosas, ha elegido a China como su enemigo. Por citar a Henry Kissinger, que me lo dijo una vez, que criticaba mucho la política que había seguido con China Trump, porque decía, no, tardamos 40 años en separar a Rusia de China y en 2 años las ha vuelto a unir. Eso es una verdad. Pero esta sensación de que efectivamente Trump trata a China como su enemigo y como el enemigo de Occidente, y al mismo tiempo China es yo creo que es el principal, el líder del comercio en América Latina, quizás a excepción de algún país. Creo que es Paraguay el que tiene un acuerdo con Taiwán, porque tradicionalmente tenía esa política. Y al mismo tiempo estamos viviendo una crisis de la democracia en los países democráticos. En los que no son democráticos no hay crisis de la democracia, simplemente no hay democracia.
vemos que hay un deterioro de la democracia en general. Lo hay en Estados Unidos con los 150 decretos ejecutivos de Trump y con el indulto que dijo en la campaña de los que asaltaron el Capitolio. Lo hay en muchos países de Europa, yo diría que prácticamente en todos los países de Europa, con la polarización política que estamos viviendo, con el aumento del extremismo y sobre todo de la extrema derecha, no digamos en Alemania, y lo hay en América Latina, donde países democráticos tradicionalmente, como incluso Costa Rica, estamos viendo que están deteriorando su situación, o sea, como si en el nuevo orden mundial y con las nuevas tecnologías y los nuevos impactos en la opinión pública que se crea a través de las redes sociales, etcétera, la democracia no sirviera para resolver los problemas actuales, ¿no? En ese sentido, está cambiando el escenario, ¿no? Y yo me pregunto, si América Latina es una Europa echada a navegar, ¿qué pueden hacer Europa y América Latina? ¿Y qué puede hacer sobre todo España y Portugal, Iberoamérica, junto con sus antiguas colonias o provincias americanas, para hacer frente a la nueva situación de inestabilidad cuando hay una guerra en Europa, en el corazón de Europa, con Rusia, y cuando hay un empeoramiento de la crisis en Cercano Oriente, con Gaza y Trump acaba de dar la mano al presidente sirio, que era un antiguo militante de Al-Qaeda y por el que se ofrecían 10 millones de recompensa en los Estados Unidos por su captura, y ahora ha sido visitado por el presidente del país. Bueno, corriste un viaje importante. Yo diría primero, arranquemos de atrás. ¿Qué puede hacer Europa? Lo que viene amagando hace 25 años. Yo logré firmar un acuerdo con nuestro gobierno, con Bolsonaro, que gentilmente me dio el liderazgo de esa negociación, y Macron, para poner en marcha el acuerdo Unión Europea-Mercosur. O sea, Europa tiene un serio problema. De verdad, Trump la desprecia a Europa y tiene su razón, ¿no? Está en la decadencia demográfica acelerada y una falta de productividad importante. Entonces creo que engancharse a América Latina, a la potencia de la economía brasilera, más todos los que estamos alrededor, es un mercado muy grande. Y solamente teniendo que encontrar un equilibrio con sus farmers, que son los que dicen que no, porque obviamente tienen subsidios gigantescos para producir los alimentos que producen, y la verdad que no encuentren una solución, es muy grave, ¿no? O sea, porque claramente nosotros vamos a comprar los productos industriales en la mayoría de los casos y vamos a vender alimentos. Creo que es una oportunidad perdida, especialmente post-traumático, estúpido Brexit. Creo que algo que necesitaría hacer ya. O sea, pero bueno, Francia e Irlanda están muy cruzadas por el poder del sector agrícola, ¿no? Entonces, eso uno. El otro tema, él ya tenía estas dos ideas centrales en la primera presidencia en la cual convivimos, que era reciprocidad y que cada uno se haga cargo de su seguridad. Estados Unidos no podía seguir endeudándose para que protegiera a la OTAN, a Japón y no sé cuántos más. Que cada uno compre el equipamiento que producen los americanos y se coordine una fuerza en la cual están repartidas las cargas. Y eso claramente tiene un impacto muy positivo en bajar el déficit, que dicho sea de paso, Elon Musk anunció que iba a hacer una fuerte reducción y lo que pasó es que la aumentó. También aumentó la tasa de interés, la deuda está a un nivel estrambótico, la tasa de interés tiene un impacto, me decían, de más del 25% del presupuesto ya. Entonces digo, esa idea para mí tiene una razonabilidad. Pasaron muchos años, Japón le prohibían tener ejército, ya es una potencia mundial, bueno, Alemania lo mismo, otra potencia mundial, bueno, ahora invertí en tu ejército. Ya apostamos todos que no volverá otro Hitler ni otro emperador japonés con vocación de inmolarse destructivamente.
Y en el tema tarifas, también me parece que tiene razón, más allá de que la implementación fue horrible, que Estados Unidos ha tenido una política de apertura grande, y Europa también, y muchos países, y China especialmente, no. Entonces, la OMC, después de 25 años de negociación, flexibilizó los requisitos y lo dejó entrar a China, apostando que en el proceso ellos iban a abrir. Eso fue Clinton, ¿no? Y 25 años va por ahí, sí. Y que en el proceso iban a pasar dos cosas. Iba a ir flexibilizando el mercado chino y haciendo más apertura, y que además eso iba a llevar a un desarrollo económico, y el desarrollo económico iba a terminar empujando a la gente a pedir un sistema democrático. Y lo que pasó hace poquito tiempo es todo lo contrario. Xi Jinping, con la enorme autoridad que tiene, el liderazgo que tiene, modificó la carta orgánica del Partido Comunista y se eternizó. Con lo cual, entonces, encima ahora, los que ven siempre el futuro negro piensan que se le está dando una capacidad de crecimiento económico que deriva de una inversión constante en equipamiento militar a China para que termine generándose una guerra mundial, la alteración de la paz que lleva décadas y primariamente la invasión de Taiwán. También está el otro libro que dice que es todo lo contrario, que también es muy razonable, Juan Luis, porque el que más se favoreció con la paz de estas últimas décadas fue China. Es China. Y el tipo tiene un chino en cada puerto del mundo. Y tiene una capilaridad comercial monumental. América Latina pasó en un par de décadas de 95% del comercio entre Estados Unidos y Latinoamérica a que el 95% del comercio sea con China. Entonces, y eso pasó en todo el mundo. Entonces, ni que hablar de Europa. Entonces digo, está dividida la opinión, pero la obsesión demócrata republicana es: no queremos que siga creciendo de esta manera China sin ser un país democrático, porque dependemos del criterio de una sola persona, y por algo todos hemos abrazado la democracia, porque es el peor de los sistemas, pero como decía Churchill, el único posible, porque genera controles, ¿no? Y no cualquiera puede apretar un botón y invadir. Ayer comentaba alguien que el Pentágono es muy difícil, no me acuerdo quién lo comentó, porque tuvimos reunido con mucha gente, es muy difícil que los generales del Pentágono acepten una orden de invadir Canadá. Bueno, muy difícil. Entonces digo, eso es una garantía, eso pasa en Estados Unidos, en China, lo que ordene Xi Jinping, como pasa en Rusia, se hace. Entonces, digamos, es volver de vuelta a ver esas películas de la Segunda Guerra Mundial, donde el señor Hitler, con el mejor ejército del mundo, por suerte hizo todo al revés y destruyó el ejército. Y los generales no lo paraban sabiendo que había que retirarse de Stalingrado, ¿no? Cuando lo fue cercado, ¿no? Uno ve hoy esos contenidos en televisión de cómo fue la Segunda Guerra Mundial y no puede creer la cantidad de barbaridades que hizo ese señor, por suerte en beneficio de los derechos humanos de la humanidad. Si no, hoy estaríamos no sé en dónde estaríamos. Pero entonces digo, Trump tenía la misma idea, por la misma razón, esa obsesión con los chinos, discutible, pero es algo compartido con los demócratas, y la verdad es que, bueno, lo que ha hecho ha generado enorme volatilidad. Eso afecta a todos, a Latinoamérica, a Europa, al mundo entero, y a los americanos. Eso ha generado daño. El subir los duties y bajarlos así, las tarifas todo el tiempo, veíamos puertos en Estados Unidos vacíos. Entonces, alza de precios. Todo eso no es lo que reflejan los números que se publicaron. Lo que reflejan los números que se publicaron es de este enorme transatlántico, que es Estados Unidos, es el último tiempo de Biden, que tuvo que hacer el ajuste después de esa criminal emisión de dinero que hizo por el COVID, que pegó ese salto de inflación al 10 para los americanos, es como 1 millón para nosotros. Pues nosotros estamos hoy con el 50 anual todavía, a pesar de la gran labor del equipo económico de Milei, que la ha ido bajando de una hiperinflación al 50 anual. Tenemos que llegar al 3 anual, ¿no? Pero bueno, la realidad es que él ha hecho un daño, y eso se va en los números del próximo semestre o más tardar el primer semestre del año que viene. Y él ahí va a tener un problema electoral, porque la gente ya igualmente redujo consumo por el miedo de toda esta inestabilidad,
Con lo cual él esta manera disruptiva de creer que él puede tirar toda la mesa y hacer lo que le parece, le va a costar. Pero bueno, está mucho, no sé cuál es tu impresión, lo veo mucho más determinado y entendiendo más cómo ser ejecutivo que la primera vez. Antes había como un entorno que lo podía parar, ahora parece ser que nadie lo puede parar. No solo nadie le puede parar, sino que el que le intenta parar lo echa directamente, ¿no? Porque ha generado ya varias crisis en su equipo de gobierno. Ahora bien, vuelvo a decir, Europa, el futuro de la democracia, porque yo creo que estamos en un cambio de civilización, que es el cambio digital, que está empezando todavía. Entonces, por ejemplo, en tu caso acabas de ser víctima de un crimen cometido digitalmente. Y es que utilizando la inteligencia artificial, utilizando tu cara, tu imagen, utilizando tu voz, te han puesto a ti haciendo unas declaraciones a favor de un candidato político que no era el tuyo, y realmente eso que lo habíamos visto en algunas experiencias o en algunas muestras tecnológicas que decían, pues eso, que nos pueden sustituir de la personalidad, pues se ha producido y tú has tenido que aclarar que no eras tú, aunque era tu cara, era de verdad tu cara. No, ¿no? no. Que es muy difícil darse cuenta que no era yo. Claro, es decir, o sea, que era tu voz, o sea, estamos en el comienzo de la inteligencia artificial. Tan solo el comienzo. Solo yo diría que en la prehistoria. En los Estados Unidos han expulsado a Huawei de Estados Unidos primero y de Europa después. Huawei es la compañía de redes digitales probablemente más importante del mundo en este momento, es China. Pero Huawei tiene en 5G y en 6G, que son temas absolutamente cruciales para la inteligencia artificial, los chinos van muy por delante de los Estados Unidos. En patentes de inventos de la inteligencia artificial generativa, o sea, de inventos hechos por las máquinas, no por los hombres, los chinos están muy por delante de Estados Unidos, ¿no? Y la inteligencia artificial está cambiando la opinión pública, está cambiando y está empezando a cambiar. Ahora los editoriales de los periódicos muchas veces son menos importantes que las opiniones de los influencers. Los errores o los aciertos se multiplican en el tiempo en que se producen. Antes hacías o decías una cosa y había que esperar unas horas para ver los resultados. Ahora aquí al segundo, al minuto, si te has equivocado ya tienes el mundo inundado de críticas, etcétera. ¿Qué se puede hacer? Lo que me estás diciendo es que América Latina va a convivir con China, siendo parte del mundo occidental, etcétera y tal. En América Latina hay grandes... No, permíteme hacerte un comentario. Los argentinos o los colombianos o los peruanos compran Huawei porque la oferta de Huawei es más eficiente, es más barata, se ocupan de operarla. Por supuesto, es muy razonable pensar lo que dicen los americanos, que tienen una instalación gemelo en China, con lo cual tienen toda tu información. No, y la tienen. Y los americanos también la tienen, por cierto. Exactamente, por ello le molesta que la tengan los chinos. Y la realidad es que ¿cómo le decís a un país que siempre tiene recursos escasos que pague 50, 100% más por un equipo Ericsson europeo, porque los americanos no tienen estos equipos integrados para instalar, que paguen el 100% más caro y peor. Y peor calidad? Entonces digo, señores, traigan un equipo igual, y ante la igualdad uno dice, bueno, opto americano que confío más, es mi cultura. Segundo, América Latina está retrasada por dos razones fundamentales.
la falta de fortalecimiento de las instituciones, que no logra generar a nivel de credibilidad suficiente, salvo Chile y Uruguay, pongámoslo que es más Chile que Uruguay, pero los dos estarían cerca de estándares primer mundo. El resto tiene Paraguay, que está creciendo a una velocidad espectacular, la institucionalidad funciona realmente muy bien también, pero Argentina, Brasil, Perú, Colombia, ahora México va a empezar a caer con todo lo que pasa en México. Todos países donde Ecuador, la conflictividad es muy alta, la de Bolivia. Y la segunda cosa grave que manca, como dirían los italianos, es la infraestructura. Vos vas a otros países y aún el país que tiene la mejor infraestructura es insuficiente. Algunos tienen alguna buena infraestructura para el turismo, para los habitantes y no la tienen para las exportaciones, para los puertos, los trenes, la minería. Ese es el caso de Colombia. Se tarda menos en exportar a Europa que en exportar de Cartagena de Indias a Medellín. Y bueno, no me extraña nada, o sea, es tremendo. Bueno, lo mismo pasa en Argentina, el contenedor. Cuesta mucho más caro llevarlo desde una provincia del centro del país norte al puerto que del puerto a Shanghái, porque no hay tren, el tren funciona mal, las rutas funcionan mal, el camión cuesta carísimo. Entonces digo, vienen los chinos, está seco, y te dicen, te ofrezco esta autopista llave en mano, me la pagás a 30 años, y si vos no intentás sobornar a nadie, el precio es competitivo. Y vos vas a decir que no, porque te la hacen los chinos. Es tu autopista. ¿No? Entonces es como, por eso ahí Trump en el primer mandato, no sé si ahora lo va a relanzar de vuelta, dijo, ok, entendí. OPIC, que es un organismo de financiamiento muy chiquito, en desuso, vamos a capitalizar OPIC con 100.000 millones de dólares. Y OPIC les da préstamos del desarrollo para que hagan infraestructura. Bueno, bienvenido. Pero hoy lo que lo hacen son los chinos. Lo han hecho mucho en Latinoamérica, muchísimo más en África. Muchísimo más. Bueno, en África es prácticamente China. Prácticamente de ellos. Exactamente. Pero en América Latina y también en África, por cierto, aparte de los chinos, están los rusos. Los rusos están en Venezuela. En Venezuela. Y desde hace tiempo están potencialmente en Cuba. Y en Nicaragua no se sabe quién está porque realmente es un régimen. En todos los países fallidos por ahora. Pero los rusos están en Libia, gracias a que la OTAN y Sarkozy bombardeó Libia. La mitad de Libia está controlada por los rusos, la otra mitad por los turcos que siguen las instrucciones de Naciones Unidas. Pero en el Sahel, en el África subsahariana, está la Brigada Wagner y Francia retiró 20.000 soldados. España retiró 1.000 o 1.000 y pico que tenía del país y ha sido sustituida por las fuerzas mercenarias rusas, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba qué puede hacer Europa, que va a rearmarse. No sé si tiene que rearmarse, pero va a rearmarse. Es decir, cara a sus relaciones con América Latina, porque has citado el tema del acuerdo de Mercosur. Se ha firmado después de no sé cuántos años un acuerdo comercial entre Europa y Mercosur, y una vez que se ha firmado, el acuerdo no acaba de funcionar. Es decir, ¿y en qué medida España, que siempre ha sido vista en Bruselas un poco como el enlace natural, España y Portugal con Iberoamérica, España con los países hispanoparlantes de América, en qué medida España está fracasando en ese papel de intermediario que podría jugar cara tanto a Europa como a la América hispana, a lo que es Hispanoamérica? No te sé decir. Pero tu experiencia, acabamos de ver que Telefónica se ha ido de Perú. Y de Argentina. Se ha ido de Argentina, ya se había ido de Argentina. Está retirándose oficialmente de América Latina.
Yo digo que en las relaciones de los últimos gobiernos, y especialmente de este, prácticamente fueron muy buenas con Felipe González y José María Aznar, pero a partir de Zapatero y crecientemente peor luego con los otros gobiernos, independientemente de la ideología de los gobiernos, las relaciones con América Latina se han mantenido gracias a la actividad empresarial, a la actividad de las universidades y a la actividad de las academias de la lengua, pero no a la actividad del gobierno tal y como yo lo veo. No te pido que me hagas críticas a los gobiernos de España. No, la verdad es que fue mucho más producto del desastre del kirchnerismo y su falta de feeling en general con el mundo entero, ¿no? O sea, ellos han tenido relaciones con Venezuela y Cuba y poquito más, ¿no? Después empezaron una relación con los chinos para pedirle los swaps famosos para el Banco Central, pero dinamitaron la relación con España. Yo tengo una anécdota increíble, que es cuando vengo a la visita de Estado acá, que fue un momento maravilloso, porque la verdad la disfrutamos mucho con mi mujer. Ella era la figura, yo era como cuando vino Jacqueline Kennedy con Kennedy, Jacqueline Onassis, todo estaba detrás de ella, ¿no? Y voy a las Cortes, estaba citada a la 1, llegué 1:05, y me saludan todos, el de Podemos me da un reclamo, pasamos a la sala, estaba Mariano Rajoy como primer ministro sentado, Ana Conde, ¿no? No, Ana, bueno, la presidenta de las Cortes. Sí, entonces me recibe, me dice unas breves palabras de recepción, y la verdad que había sido todo tan lindo, tan bueno, y en Madrid, toda España, te sentís una sana envidia de decir cómo se desarrollaron, que dejé mi discurso que tenía ahí de 20 minutos y empecé a hablar de la historia entre los dos países, lo que los queríamos, la admiración que tenía por lo que había hecho España, que ahora esperamos que así como en un momento nosotros los ayudamos a ustedes nos ayuden a llegar a este nivel de desarrollo y que tenemos que trabajar todos juntos. Ahí parado, 6 minutos lo que me salió, y cuando me voy a sentar empiezan a aplaudir. Y empiezan a aplaudir, y empiezan a aplaudir. Y después se empiezan a parar. Hasta los de Podemos se paran. Y todos aplauden, aplauden. Pero una eternidad, como te dijese, 4 o 5 minutos. Termina eso, nos vamos. Yo le comento a mi equipo, le digo, qué raro esto. Y cuando llego a la recepción de Rajoy, al almuerzo, me toca de vuelta a Ana al lado, ¿no? Y le digo después de un rato, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Los españoles aplauden más que los argentinos generalmente? Y ella le agarra un ataque de risa y dice, usted es muy gracioso, presidente, ¿cómo me va a preguntar eso? Le digo, ¿en serio te pregunto? No, ¿cómo aplaudimos lo mismo? Pero no era para aplaudir tan largo. ¿Que no? Me dice. Usted llegó en hora. Saludó a todos. Habló parado y solo 6 minutos para decir maravillas nuestras. Hace 1 año y medio vino su antecesora, llegó 1 hora y media tarde. No se paró para hablar, que es una ofensa a todos, y habló por más de 1 hora insultándonos porque habíamos saqueado la Argentina y todo el Río de la Plata con la conquista. Nos insultó durante 1:10. Llega usted y hace todo lo contrario. Nosotros estábamos pensando a ver qué va a hacer este loco argentino que viene. De golpe, aplaudimos de emoción de que había sido todo tan lindo, me dice. Entonces digo, creo que la mala política no tiene que arruinar una relación que está mandada a ser creciente. Hay un afecto, un respeto recíproco en la cultura, en el deporte, que son las cosas que más nos conectan siempre. Entonces digo, me parece que hay que apostar a que con un mínimo de estabilidad de la Argentina, porque si no, no se puede invertir en un país donde todo el tiempo cambian las reglas de juego, ¿no? Si el presidente Milei logra la estabilidad macroeconómica definitiva y logra fortalecer la parte institucional, que hasta ahora es la que yo le cuestiono que no ha puesto foco, yo creo que naturalmente España va a ser un jugador importante por la afinidad, porque finalmente
ha servido mucho la pandemia, ¿no? Para entender lo que es calidad de vida versus ir corriendo detrás del queso, ¿no? Como este es el libro, donde está el queso. Entonces uno tiene que tener excusas, aún siendo empresario, para ir a un lugar que es agradable, donde encuentra gente con la cual puede socializar, ¿no? Que puede disfrutar, aparte de hacer negocios. Y en términos de la parte de disfrutar, socializar, Argentina es imbatible, ¿no? Si la América Latina es una Europa flotando, Buenos Aires ni que hablar, ¿no? Entonces digo, naturalmente es un lugar para estar. Entonces digo, si nosotros realmente entendimos, y yo creo que el pueblo argentino ha hecho un cambio histórico, lo más importante que ha pasado entre el 15 y el 19 y en este momento es que hoy la gente entendió, después de 70 años de populismo, porque el populismo arrancó con Perón y Evita, ¿no? Era una amenaza latinoamericana, es una amenaza global que tiene copado el gobierno de España y montones de lugares en el mundo. Digo, hoy tal vez Argentina sea el primero en desembarazarse de cualquiera que venga a decir, te regalo esto. El Estado hace esto por vos. No, déjame tranquilo, yo quiero hacer las cosas por mí, me quiero superar, quiero trabajar, quiero, a partir del mérito, sentirme realmente feliz por lo que hice, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad enorme, y creo que España tiene que ser uno de los jugadores importantes. España, Italia, que es el segundo país en descendencia que hemos tenido. Hay, de todas maneras, no sobre Argentina, pero sobre América Latina, dos preocupaciones muy fuertes en el mundo, y yo creo que en América Latina, que es el crecimiento de la violencia, el crecimiento del crimen organizado, muchas veces en alianza con gobiernos locales. Esto es evidente en Venezuela, pero no solo en Venezuela, y la inseguridad ciudadana, que tampoco ha sido tradicionalmente un problema en Argentina, pero que la imagen de América Latina, sobre todo de una gran parte de los países de América Latina, es algo que efectivamente preocupa allí y aquí. ¿Qué se puede hacer para que esta imagen que en países como México, como Colombia o como Ecuador está siendo ya tradicional por la presencia del crimen organizado, qué se puede hacer para restaurar eso? Y la verdad que es un tema. Es todo un debate, el crimen organizado ligado sobre todo al narcotráfico, ¿no? Porque mientras exista la demanda por droga que existe en el mundo desarrollado, siempre en algún lugar se va a producir. Por eso el debate legalizar o no, a qué nivel, qué sí, qué no, que es muy instalado en el debate en Stanford, en Yale, que tanto esos profesores que tienen esa teoría, digamos, pero algo hay que abrir la cabeza para encontrar una solución, porque se viene combatiendo. Hoy Iván Duque decía que la superficie de coca sembrada había bajado al 20% y volvió a subir a igual o más de lo que tenía antes del acuerdo con los narcotraficantes y la FARC. Es muy complejo. La Argentina tuvo un pico muy feo y la verdad que por suerte nos hemos recuperado. Ya en mi gobierno le habíamos dado una paliza, volvió a crecer en el gobierno peronista, porque hay un dato increíble. En nuestra elección yo gané por el 90% de las embajadas del mundo, de todos los argentinos en el exterior, y perdí 70-30 en las cárceles, ¿no? Eso marca la alineación ética de las propuestas. Entonces creo que la batalla está, pero es muy compleja porque el dinero que mueve el narcotráfico es enorme. Pero también la tecnología juega a favor de aquellos que tienen que estar haciendo el chasing, la persecución de los narcotraficantes, ¿no? Entonces creo que habrá que seguir batallando. Lo más preocupante, diría yo, no es Colombia, no es Ecuador, es México, porque sé que está más cerca del mercado y ya hay muchos estados con estos gobiernos populistas como el que ha sido el de AMLO y el que ha tomado ahora. Recordemos que AMLO soltó a uno de los hijos de los capos del cartel porque le habían
tomado la ciudad y decían que iba a matar no sé cuánta gente si no lo soltaban y lo ordenó soltar, ¿no? Todo el esfuerzo que había hecho Calderón se fue para atrás, ¿no? Hoy uno lo escucha invitar un día a Felipe Calderón a hablar de eso y se te pone la piel de gallina, ¿no? No es chiste, no es chiste. La verdad que es muy complejo. Y si no es peor, es por el nivel de autodestrucción que tienen ellos entre ellos mismos. Porque y por las peleas entre las bandas. ellos por las zonas, por los mercados. Por suerte no han aparecido otros Escobar Gaviria que tuvo la inteligencia de unirlos a todos y hacer como una gran cooperativa y dedicarse a producir más y vender más. Hay nosotros tenemos un foco muy feo que es en Rosario, donde el nuevo gobernador ha podido volver a hacer retroceder con el apoyo del gobierno nacional fuertemente el narcotráfico y también las peleas de las distintas familias que dominan el negocio. Pero insisto, el problema mayor es que hasta que esta onda de la vida sana, que ha avanzado sobre la forma de alimentarse, la forma de hacer deporte, de mantenerse bien, no genere una conciencia que se generó alrededor del cigarrillo y de las grasas, que la droga te va a quitar años de vida, si podés vivir 120 porque vas a vivir 70, o 50 porque te das un exceso de droga, ¿no? O sea, tenés una dosis superior, pero es uno de los desafíos muy complicados, muy complicados. Otro desafío es la emigración, y la migración hacia el norte, que juega un papel importante en la política de Trump y en la política europea. Lo que pasa es que los europeos no son tan... no actúan física y evidentemente como Trump, pero el fondo de la cuestión es el mismo. Estamos viendo que los temas de inmigración están condicionando los procesos electorales. Totalmente. Y que en Estados Unidos empieza a ser un tema que divide a la población enormemente, entre otras cosas porque sin la inmigración los países desarrollados no pueden, están muy envejecidos en Europa, no tienen mano de obra ni y los locales hay ciertos trabajos que no quieren hacer. Y muchos, ¿no? No es un problema argentino. No, también lo es. Pero no en la medida en lo que es un problema en México, o lo que es un problema en Marruecos, o lo que es un problema en Rumanía. Hay que decir que hay mucha emigración china también, porque los chinos allí donde invierten y realizan obras suelen aportar también mano de obra. Ya lo hicieron en San Francisco y Con 120... Yo estoy junto a la Fundación FIFA, donde trabajo hace unos años acompañando y colaborando con Gianni Infantino, su presidente. Tenemos un programa de participar en campos de refugiados y es muy impresionante, ¿no? Más de uno de cada 69 personas han sido obligadas por la fuerza a dejar su país. Estamos hablando de 120 millones de personas. Todos los campos estos de refugiados son tremendos. Los problemas de integración son crueles y nosotros tenemos un foco muy grande en Latinoamérica. O sea, si no hay una solución urgente para que Maduro reconozca definitivamente que perdió la elección, que por supuesto la perdió, a pesar del papelón de ese Zapatero que hace de canciller de un criminal, porque ni siquiera es un dictador, es una organización criminal la que tiene Venezuela en el gobierno. Este hombre va a lograr que haya otra ola emigratoria venezolana de 4 o 5 millones de personas. Y yo lo quiero ver a Estados Unidos cuando empiecen a caminar y lleguen 3 millones nuevos de venezolanos en estado de pobreza total, buena gente, y cuando él está luchando de a uno para llevarse las personas, que le venga... Por lo cual no entiendo por qué Estados Unidos está en una posición bastante pasiva con el tema Venezuela. Sí era un momento de tomar una acción ejecutiva para ver embargos, presiones, todo lo que sea necesario para que liberemos a la población venezolana. Pasó un año desde que ganaron Corina y Edmundo. Y todo el mundo decía, se va mañana, y el tipo
es un perverso que además es la rata en el rincón, que no tiene dónde ir, porque si él se va del poder, él y Díaz Cabello y todos esos generales corruptos ligados al narcotráfico otra vez, terminan en la cárcel en el mejor de los casos. Pero la verdad que es un tema que hay que resolver. Los que más lo van a sufrir son Colombia y Brasil inmediatamente, porque ahí se va la gente que se va caminando. Argentina recibió más de 500.000 venezolanos, pero todos que venían en avión, clase media, que se subempleaban, y un par de años después han ocupado los cargos jerárquicos, mejoraron la cultura del trabajo argentina. Ha sido realmente una inmigración positiva la que hemos tenido, no nos podemos quejar, frente a lo que le pasa a Colombia, que ha tenido un desequilibrio. 2 millones y pico, 3 millones. No, sí. pero millones de personas que cruzan con lo opuesto y con severos problemas de infecciones. O sea, han colapsado el sistema sanitario de Colombia, han colapsado todo el tema de la ayuda social que ellos pueden dar. Y la verdad que es condenar a los que se van y a los que se quedan a un estado de fragilidad enorme. Bueno, ahí la escuchábamos a Corina, que estaba esperanzada por el colapso económico, que eso lo va a sacar. Pero pobre, ella está ahí y tiene que creer que va a pasar. Yo no creo que pase sin que realmente Estados Unidos lidere un movimiento de jaque mate sobre Maduro, Díaz Cabello y todos esos delincuentes. Sí, de momento lo que han hecho ha sido, y lo empezó Biden, lo han blanqueado, entre otras cosas por las presiones de la petrolera Chevron y de la petrolera Repsol. Es decir, y no se aplican sanciones como se han aplicado a Rusia y a otros países precisamente por actividades antidemocráticas, ¿no? Una pregunta final, porque se nos acaba el tiempo. Es una pregunta un poco absurda, ¿no? Pero Trump ha declarado que existe un riesgo de tercera guerra mundial, y hay un consenso generalizado, digamos, en los partidos o en las personas o en los intelectuales que forman parte de la centralidad política, sean de centro izquierda o de centro derecha, que hemos vivido, por ejemplo, en Europa. Aquí lo vivimos con la democracia cristiana en Europa y la socialdemocracia durante muchos años, desde prácticamente los últimos casi 70 años o así. Pero hay una sensación de que el cambio civilizatorio amenaza de hecho al sistema democrático, independientemente de las decisiones de unos gobiernos y otros. Es decir, que hay un deterioro democrático porque hay un crecimiento del populismo, de la irracionalidad y de la demagogia. Lo que hablamos al principio, sí. ¿Y tú qué piensas? ¿Que vamos a poner solución a eso? ¿Que América Latina va a sucumbir? Este aparato diabólico que nos ha llenado de libertad, pues nos ha llenado de libertad, o sea, un acceso a una información ilimitada que nunca nadie antes tenía, a la vez ha generado un nivel de participación y de violencia en la participación de las redes sociales, que lo que está haciendo es expulsar de la conducción de los asuntos públicos a la gente empática. Porque la gente empática, la agresión no le gusta, le duele, a la familia que lo rodea no le duele, no le gusta que su padre o madre estén mal, ellos están mal, con lo cual ha vuelto, como en el siglo XX, y te recomiendo el libro Desconectados, a un modelo de líder desconectado, ¿no? O sea, uno puede decir que Trump es el típico modelo del líder desconectado. Ellos hacen y importa, y ni piensan en los costos o no costos, el impacto en un sector, en otro sector. Con lo cual, cuando uno está... Putin es un caso perfecto, o sea, no le importa apretar el botón y empezar una guerra y ya haber tenido 1 millón entre heridos y muertos, o 2 millones entre heridos y muertos en Rusia. Muertos, 300.000 por ahí. Una locura. Y heridos 1.700.000 más. Entonces digo, estamos en un riesgo. Claro, absolutamente. También hay tanta información que nos da la posibilidad de enterarnos antes y ejercer las presiones antes, ¿no? O sea, pero no estamos exentos del riesgo, la tecnología ha avanzado muchísimo.
hoy desde distancias infinitas se puede hacer un daño enorme, ya no hay que mover barcos durante miles de kilómetros y días, o sea, y el ser humano siempre tiene la misma capacidad de destruir que de construir, ¿no? Entonces hay que estar alertas. Y lo mejor es tratar de encontrar una forma de fortalecer nuestras democracias en base a ser más eficientes en la gestión, que la gente siga creyendo en la democracia, dándole respuesta y que no escuche los cantos de sirena de los populistas que terminan siendo autoritarios, que dicen yo te lo hago rápido, yo te regalo todo rápido, y que la gente se tienta y después pierde libertad, pierde futuro, porque ellos queman todo lo que encuentran a su lado para darte un ratito de felicidad, ¿no? Y una vez que desmantelan el sistema institucional, se quedan. Y ahí estás perdido como los venezolanos. Pues acabas de definir muy bien lo que es el peronismo, o lo que ha sido el peronismo, y yo en ocasiones he dicho que algunas de las manifestaciones de algunos gobiernos populistas europeos, incluido el español, se asemejan mucho a las enseñanzas del peronismo. Y yo creo que Sánchez copió todo lo que ha hecho el kirchnerismo en la última época. Es la peor versión del peronismo. Sí, la peor versión. Y yo conocí personalmente a Perón y le traté... ¿Cuando ya estaba acá? Cuando estaba acá. Pero ese ya era el mejor Perón, él acá aprendió. Sí, sobre todo además porque no le dejaban decir ni hablar mucho, él era bastante... Pero realmente yo creo que una de las enfermedades tradicionales de la política argentina ha sido el peronismo, y lo que veo es que tenemos un peronismo a la española que espero que las instituciones no permitan que siga funcionando. Bueno, muchas gracias. Un placer.